buscar en el libro de Segunda de Reyes. Estoy con los reyes, ¿vieron? Pero este no es un rey. Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando lo tengan, me avisáis. Bueno, muy bien. Ya sé que Regina primero de todo, pero bueno. ¿Tienen segunda de Reyes, perdón? Le dije segunda, ¿no? Segunda de Reyes 5. Bueno, antes de leer, vamos a orar, ¿sí? Y empezamos con el mensaje. Así que dale la mano al que está al lado tuyo y vamos a bendecirlo. Señor, te damos gracias porque estamos juntos acá. Porque vos nos reuniste, Señor, como un cuerpo, como tu iglesia, para poder, Señor, alabar tu nombre, reconocerte, Señor, pero también para escuchar tu voz. Y hoy es un culto especial, Señor, donde hemos estado clamando para que te muevas con poder en sanidad de nuestras vidas. Así que bendícenos ahora, bendice a mi hermano que está al lado, a mi hermana, y Señor, que este sea un día especial, donde podamos escuchar tu voz, pero también, Señor, aumentanos la fe para poder recibir lo que tenés para nosotros. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, no sé si yo estoy con las semanas media perdida. No sé si fue esta semana o la semana pasada que falleció el papá de Messi, ¿sí? Todos lo vieron en la tele, así que no es ninguna novedad. Pero a mí había algo que me había, como que empecé a pensar, ¿no? Digo, qué bárbaro, ¿no? Porque es un hombre que tienen dinero, o sea, que no es por falta de dinero, que no han ido a los mejores médicos ni nada, pero bueno, se ve que por más que tenían dinero, por más que fueron a los médicos, el Señor había resuelto otra cosa con su vida y él no pudo pasar esta enfermedad que tenía, que muchos dicen que es un cáncer, pero no se sabe bien, y entonces él falleció, ¿no? Y entonces me ponía a pensar, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque a veces nosotros, no digo que él, ¿sí? Ni su familia, pero nosotros pensamos, qué bueno si tuviera plata, qué bueno si tuviera otras cosas, qué bueno si tuviera una casa, un auto, y en algunos momentos nos damos cuenta que por más que tengamos, ¿sí? Las enfermedades van a venir, las situaciones van a venir. Sí, quizás no nos vamos a hacer atender en un lugar donde es un poquito mejor, pero que las cosas van a venir igual y que tomados de la mano del Señor va a ser diferente. Vamos a ver hoy la historia de un hombre que se llamó Naamán. ¿Alguien conoce la historia de Naamán? Bueno, el capítulo 5, versículo 1, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas desde la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 100.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, o sea, regalos, plata y oro y vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para qué éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. No sé si conocían, es un poquito larga la historia, pero vamos a empezar a ver un poquito los personajes. En este tiempo había un rey de Israel. No dice la historia qué rey había, porque durante el tiempo que el profeta Eliseo, que es el que habla con él, hubo 4 reyes en Israel. Así que en estos momentos dice la historia como que no sabían cuál de esos 4 reyes eran los que estaban en el momento que pasa esto, ¿sí? Pero sí que el profeta era Eliseo, ¿sí? Eliseo era el que había sucedido a quién, ¿se acuerdan? A Elías, ¿sí? Elías había sido un gran profeta y ahora lo seguía Eliseo. Si ustedes quieren leer, sí, en Reyes tienen todas las cosas que Eliseo hizo. Pero acá nos vamos a detener a hablar de Naamán. Y dice de Naamán, empieza a hablar de él. Entonces, se ve que era algo fuerte, porque no dice Naamán, que era un general, y ya está, no. Menciona muchas cosas. Lo que primero menciona que era general del ejército. Si yo no me equivoco, el general es el más alto mando. O sea, creo, no sé si hay alguno que sepa del ejército. ¿Hay más que general? No hay más, por eso. El general es el máximo mando, ¿sí? Él era general de Siria, ¿sí? Siria era un país que varias veces había venido contra Israel para llevarlos cautivos. Es más, después dice que a la muchacha que tenían como sirvienta en su casa la habían llevado cautiva de Siria. Así que dice que era un general de alto rango. Los que conocen, no sé si acá están los del ejército, ¿no? Los que conocen del ejército, ahí está el Sheila, Laila, por ahí, ¿no? Los que conocen, saben que los generales dan órdenes y te dicen lo que te dicen. No, ahí me dice que sí, vos lo tenés que hacer, ¿sí? Pero se ve que acá no tenía injerencia, porque por más que tenía un cargo, no podía hacer nada con lo que le estaba pasando. Dice que era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea que era alguien que no solo era un general, sino que era muy estimado por el rey. ¿Sí? Su señor, dice ahí su señor, no sé si era el rey, pero seguramente era el rey que lo estimaba mucho, seguramente era una buena persona. Aparte de que dice que era valeroso, y después dice otras cosas, ¿no? Porque por medio de él, dice, había dado Jehová salvación a Siria. O sea que, ¿quién había dado salvación a Siria? Dios. Pero lo había usado a este hombre que en realidad ellos no adoraban a Dios. Por eso ustedes a veces van a ver que dice el Dios de Israel. Porque ellos tenían otros dioses, eran paganos, tenían otros dioses, ¿sí? Dice, este hombre era valeroso en extremo. O sea que lo pinta como una persona honrada, valerosa, valiente, ¿sí? Que tenía dinero, porque seguro que si era un general tenía dinero, tenía honra, tenía prestigio, pero tenía lepra. Nosotros no conocemos la lepra, ¿sí? Creo que la mayoría no ha visto leprosos porque la lepra se extinguió en este tiempo, ¿sí? Pero en ese tiempo los que tenían lepra
La lepra empezaba por unas ampollitas, ¿sí? Porque la lepra, ¿qué hace? Come la carne. O sea, primero empieza por la piel y después come la carne. Yo vi leprosos, porque cuando yo era chica íbamos al leprosario, ¿vieron dónde está el Sommer? Antes había un leprosario y con el pastor que yo tenía en ese tiempo, que era muy jovencita, él nos llevaba ahí, ya estaba la lepra, ya estaba remitida, o sea, ya no había personas que contagien, pero sí había personas que habían tenido las consecuencias de la lepra. Entonces tenían los dedos comidos, la nariz, todo lo que es blandito, la nariz, los pies, ¿sí? Los pies a la mitad, las cuerdas vocales a los hombres, como que les comía las cuerdas vocales y se les afinaba la voz, esas cosas. Bueno, en ese tiempo era peor, porque el que tenía lepra tenía que separarse. No podía estar con la familia, no podía estar en la ciudad, tenían que irse a las afueras de la ciudad. ¿Y cómo hacían porque en algún momento tenían que acercarse para que les den de comer, para que les alcancen cosas? Entonces tenían una campana que llevaban y cuando sonaba la campana la gente decía leproso, leproso, entonces se iban, pero seguramente llevaban la comida, llevaban las cosas para que esta gente pueda vivir fuera del campamento. O sea, una vez que te agarró lepra, se acabó, ya no veías más a tu familia, no veías más a tus hijos y te ibas a morir tirado solo por ahí porque nadie se iba a acercar. Así que aunque este hombre tenía todo, tenía este problema, el problema de la lepra. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente a veces tiene todo? Parece que tiene todo, ¿no? Porque tiene un bienestar, tiene un buen trabajo, tiene una familia, tiene una casa, tiene un auto, se puede ir de vacaciones, vive holgadamente, pero en el fondo hay algo que es como estoy solo, tengo un vacío, ¿sí? Ese vacío que solo puede llenar Dios, a veces el pecado y todas estas cosas no pueden ser ocultados por el dinero. Hace unos años me acuerdo, no sé si 5 o 6 años, pasa tan rápido el tiempo que se me va. Había pasado de un matrimonio en un country, no sé si se acuerdan, que el hombre la había matado a cuchillazos a su señora, ¿no? Y todos, ¿por qué se extrañaban? Porque siempre que pensamos, la violencia de género es el que toma, el que se droga y le pega a la señora, ¿no? El que no tiene, no. Pero era gente bien económicamente, pero el estar bien económicamente o el tener fama o reconocimiento no implica que muchas veces estas personas estén vacías en su interior. La lepra en la Biblia es comparada, sí, con el pecado. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Cuando nosotros queremos vivir como nosotros queremos y hacer lo que a nosotros nos parece mejor, eso nos separa de Dios. Y yo les conté que la lepra era separarse para vivir en otro lugar. Y también la lepra era muy contagiosa. Por eso la gente sí se contagiaba en el contacto. O sea, te tocabas con alguien o rozabas a alguien o una ropa y te contagiaba. Entonces, así el pecado se contagia. Fíjense que el que está haciendo cosas malas, que dice, no, yo robo, pero yo no meto a nadie. Yo me drogo, pero no meto a nadie. Así dicen. No, van amigos y dicen, vení, che, si no va a pasar nada. Vení, vamos los dos juntos, o consumí una vez, o vamos a robar, o vamos a hacer esto, porque total no pasa nada. Y el pecado también contagia y el pecado arrastra, ¿no? Y parece que si yo lo hago, voy a ver que otros también vengan a hacerlo. Así que esta era la situación que estaba pasando este hombre, ¿sí? Pero también la Biblia presenta a una chica que no dice mucho. Lo único que dice que había sido llevada cautiva, o sea que era prisionera y que era mucama o sirvienta en la casa ¿de quién? De Naamán. Era mucama en la casa de Naamán. No dice más, pero sí, cuando nosotros seguimos viendo la historia y vemos que ella le habla y le dice del profeta y le cuenta del profeta, podemos ver que era una chica que tenía
fe. Que a pesar de que había venido y que la habían traído prisionera, que estaba sola en ese lugar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Más que se muera que reviente. Me llevó prisionera, ahora me tiene a mí de mucama. En ese tiempo no era la mucama que cobra el salario, que cobra la jubilación. No, ahí eran esclavos. Y entonces ella, aparte de ser una chica de fe, era una chica que no era rencorosa, que era servicial, que conocía el poder de Dios y que se compadecía de la necesidad de los demás. Porque cuando vio, ustedes imagínense este hombre cómo estaría, ¿no? Porque se vio venir, o sea, la lepra quizá un tiempo se puede ocultar, porque uno usa una remera larga, ellos usaban como ropa, túnicas, y eso se puede ocultar, pero llega un momento que ya no se puede ocultar más. Y él sabía que tarde o temprano tenía que salir y tenía que irse solo. Y esta chica fue movida a misericordia. A pesar de que este hombre la tenía como esclava, la tenía en ese lugar, los habían llevado prisioneros a los israelitas, ella actuó como tenía que actuar. ¿Y qué le dice esta chica a la señora? Si rogase mi señor, o sea, Naamán, al profeta Elías, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando nosotros amamos al Señor y cuando nosotros seguimos al Señor, el Señor nos da las palabras justas y nosotros, no porque sea yo ni porque sean ustedes, sino porque tenemos al Señor, nos va a dar la palabra que la persona necesita. ¿Les ha pasado a ustedes hablar o acercarse a alguien que estaba en necesidad y que a veces uno dice, no sé qué decirle, pero en el momento Dios te da la palabra y la persona recibe esa palabra del Señor? Bueno, esta chica, ¿sí?, va y le dice que hay un profeta en Samaria que se llamaba Eliseo y el profeta podía sanarla. O sea que ella le da la solución. Entonces, ¿qué hace Naamán? Naamán no fue, o sea, era muy valiente, era el general del ejército, él podría haber ido solo, pero ¿qué hace? Va a buscar al rey. Y cuando va a buscar al rey le dice, así dijo esta muchacha, y el rey ¿qué le dice? Anda tranquilo, yo te voy a mandar. Primero le dio regalos, ¿no? Porque le dio ciclos de plata, le dio oro, le dio ropa, pero le dio una carta. ¿Qué decía la carta? Cuando lleguen a ti estas cartas, al rey de Israel, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando nosotros leemos esto, ¿qué leemos? Bueno, buen rey, si tuvieras la oportunidad o si Dios te ayuda, ¿vos lo podés sanar? No, te lo mando para que lo sanes. No me lo mandes enfermo de vuelta. Entonces, en este momento, ¿sí?, le comenta lo sucedido, él le ofrece cosas materiales, porque a pesar de que tenía un problema, el rey de Siria no se lo podía solucionar. Y a veces nosotros pensamos que la solución está afuera de Dios, que la solución está en personas que nos pueden ayudar, en el crédito que podemos sacar, en la persona que puedo ir a ver para que me ayude, pero siempre la solución está en Dios. Él va y le dice al rey, y el rey ¿qué dice? Yo te ayudo, pero te mando. Porque el poder y la autoridad para sanar y para restaurar solo están en el Señor, solo están en los que buscan su nombre. Así que el rey lo recibe, el rey de Israel lo recibe y dice, leyó las cartas y rasgó sus vestidos y dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? ¿Por qué se rasgó los vestidos? ¿Qué era rasgarse los vestidos en ese tiempo? De tristeza, de dolor, ¿no? De quebranto, como decir, vieron como uno llora ahora, ellos se rasgaban el vestido y lloraban o se lamentaban. ¿Por qué el rey de Israel se lamenta cuando le mandan a decir esto? Porque el rey de Israel
a pesar que era el rey del pueblo de Dios, no lo conocía a Dios. Entonces, ¿qué pensó el rey? Este me lo manda a Naamán. Y si Naamán no se cura, ¿qué va a pasar? Va a venir y nos va a sacar a todos, nos va a llevar prisioneros, nos va a matar, porque el otro rey le había dicho, te lo mando para que lo cures. Entonces este rey, ¿qué tendría que haber hecho? Señor, guíame, mostrame qué tengo que hacer, pero este rey le agarró el terror. Y entonces dice, ¿qué soy yo para hacer esto? ¿No? Y empezó a desesperarse porque se la vio venir. Entonces, qué triste que a pesar que era el rey de Israel, es cierto que en estos tiempos bíblicos, los reyes especialmente estaban más dedicados a la batalla que a la administración. Para administrar había sacerdotes y había profetas que traían la palabra de Dios. Pero de última era del pueblo de Dios y conocía a Dios y sabía quién era Dios, pero cuando le apretó el zapato, le agarró la desesperación. Entonces, ser el rey de Israel no lo libró para que él esté tranquilo y diga, yo sé que mi Dios puede obrar, lo voy a mandar al profeta. No lo libró. Por eso pasa que muchos que estamos en la casa de Dios ahora, en el templo, y que venimos a congregar, muchas veces nos agarra la desesperación. Decimos, Dios no me escuchó, a mí Dios no me escucha, Dios no me tiene en cuenta. ¿Y cuántas cosas decimos? Porque en realidad el estar en el lugar no nos hace ser personas de fe. Esta niña, que era una jovencita, que estaba en otro pueblo, porque no estaba en Israel, estaba en Siria, ¿sí? Si no me equivoco, Siria sería lo que ahora es Irak, esa parte de Irak, Irán, por ahí. Y esta niña tenía más fe que el mismo rey de Israel. El mismo rey de Israel se asustó y empezó a decir, ¿no? Y entonces pensaba que algo iba a pasar, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Eliseo se entera de todas estas cosas, ¿sí? Y entonces le dice el varón de Dios, ¿por qué rasgaste tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Él no conocía a Dios, porque la muchacha lo mandó, pero no porque él conocía a Dios. Fíjense que en el primer versículo dicen que él ganó una batalla o defendió al pueblo de Siria, ¿por quién? Por Jehová, por Dios, pero no lo conocía. Muchas veces Dios obra en nuestra vida, muchas veces Dios nos ha ayudado, muchas veces Dios nos ha sacado de peligros, de cosas, sí nos ha salvado, nos ha sanado, y aún así no lo conocíamos, ¿sí? Por misericordia de Dios y por gracia de Dios. Así que le dice, vengan y que yo le voy a hablar. Entonces el versículo 9 dice, esto es para una novela, ¿no? Vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínense cuando dice, cayó Naamán con un carro. En ese tiempo es como si acá te cae uno con una limusina, bajan, ¿no? La seguridad, los guardaespaldas lo tienen ahí, viene con una limusina grande. No, yo vengo para que hoy me oren porque va a haber un culto de sanidad. ¿Y qué le dice Eliseo? Anda y bañate en el río y volvé. Entonces era como que algo parecía que no estaba bien. ¿Por qué parecía que algo que no estaba bien? Porque la gente mira lo espectacular. Entonces, ¿se merecía este hombre ser sano si venía con toda la pompa? No venía solo, venía con la gente que lo acompañaba. En ese tiempo tener un carro era posta, o sea, tenías plata, ¿no? Tener un carro y baja de la puerta de Eliseo, y Eliseo ni 5.
Entonces este hombre le agarra, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser? ¿Saben por qué? Nosotros miramos lo espectacular, lo que llama la atención. Y Dios obra en secreto y en lo sobrenatural. Cuando nosotros no nos damos cuenta, cuando su misericordia es grande, cuando Él actúa, no hace grandes cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces no recibimos sanidad cuando venimos a orar? Porque esperamos que de golpe, me oró el hermano, un rayo del cielo cayó y se abrió y se desparramó y la luz llegó a todos lados. Ahí sí va a sanar Dios. Buscamos esas cosas. Y Dios obra cuando a veces uno ni se... La otra vez había un chico que había pasado para que le oren y tenía un problema en el oído y dice, la verdad que yo ni pensaba y Dios le sanó la audición porque si yo no escuchaba nada y Dios sanó, porque Dios se mueve así. Nosotros somos los que estamos esperando. ¿Por qué? Si viene el gran sanador Carlitos, ¿yo son todos Carlitos o Carlita? Carlitos Pérez, vamos todos corriendo. Sí, vamos, porque parece que buscamos a la persona, buscamos lo espectacular. Y Dios no se mueve de esa manera. Dios usa a las personas, pero no como que las personas son el medio, el fin, sino que son el medio para que la gracia de Dios se manifieste. Así que vino con todo, ¿sí? Se para en la casa de Eliseo y Eliseo, ¿sí? Hubiera esperado una cosa más grande porque miramos las apariencias. Entonces dice el versículo 11, ¿qué hizo Naamán? Él le dice, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Después la otra, ¿por qué no vienes, si yo soy un general del ejército, a hablar conmigo? ¿Por qué no viene y se acerca? Y me hace acordar a veces cuando hay hermanitos que están ahí en la oración y están esperando, entonces me ora una hermanita, uy, no me oró el que yo quería, bueno, me quedo o me corro, ¿no? Como que la persona es la que, gracias, como que la persona es la que va a actuar. Pero no era así. Así que en el 11 dice así, Naamán, ¿qué dijo? Más sí, perdido por perdido, me baño en el Jordán. Jordán era un río, no como el Reconquista, pero tampoco era como el río, no sé, un río limpio, como un río de Córdoba, ¿sí? Así que no era un río muy lindo para ir a bañarse. Ponele, bueno, el dique es el río Reconquista, es el mismo río que pasa de un lado para el otro. Bueno, entonces dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, que es donde él vivía, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces acá es cuando nosotros buscamos la forma. ¿Qué dice él? Yo quería estar ahí, que él invoque el nombre de Jehová, dice ahí. Alce su mano, me toque en el lugar donde yo estaba enfermo y ahí la lepra iba a sanar. Porque nosotros actuamos con nuestra mente y cuando nosotros pensamos y actuamos en nuestra mente, nunca nos va a salir bien, porque Dios actúa de maneras diferentes. Si ustedes se ponen a ver, cuando el Señor sanó a las personas, nunca hizo lo mismo, Y hasta uno escupió en la tierra, hizo barro y le puso ojo. ¿Qué necesidad? ¿No? Diríamos nosotros, ¿qué necesidad hay de ponerle barro en el ojo? Le toca el ojo y le dice, sos sano y ya está. No. Pero hasta el mismo Señor obró de maneras diferentes porque Él tenía un propósito. Pero este hombre se enoja, ¿sí? Se enoja porque muchas veces nosotros cuestionamos los métodos de Dios. Y me parece que la estás chingando, me parece que no es así, tendría que ir por otro lado. Y cuando Dios no hace como yo quiero y como yo considero que tiene que ser, me parece que Dios se equivocó. Y algunos hacen como hizo él. ¿Qué hacen? Se enojan y dicen, ya está,
no voy más. Si total Dios a mí no me escucha, no me presta atención, no hace, porque nosotros estamos acostumbrados que las cosas se hacen como yo quiero. Y Dios obra como Él quiere. No es capricho, ¿sí? No es capricho. Él obra como Él quiere y siempre va a obrar para bien, para bien. Así que este hombre se enoja, ¿sí? Cuestiona los métodos de Dios y no tenía un corazón dispuesto. Porque a veces llegamos de terror, ¿no? Porque él ya llegaba para decir, listo, lo próximo es la lepra avanza, avanza, avanza hasta que me muero. O sea, era como un cáncer terminal de ahora, para que nos ubiquemos. O sea, no tiene solución, no tiene cura. Pero él, en vez de tener un corazón dispuesto a decir, bueno, estoy jugado, ya está, voy a lo que, ¿no? A lo que me diga. A veces yo escucho, más que nada cuando hay enfermos de cáncer, habían salido mucho tiempo, no sé si se llamaba la crotoxina, no sé, los que son más jovatelis como yo se van a acordar, que había salido la crotoxina y las personas que estaban desesperadas porque ya no tenían solución en la medicación, buscaban otros métodos. Bueno, más grandes todavía tienen que ser, no que yo, pero grandes. ¿Se acuerdan que hubo unos años que había un curandero que estaba en Guyana, me parece, en Brasil, no sé en dónde estaba, que viajaban micros y micros y micros, invertían cualquier cantidad de plata para ir al curandero que teóricamente los iba a curar, porque pensaban que ahí iba a estar. Sí, pero este hombre ni eso, no estaba dispuesto. Él tenía que ser como yo digo, que me salga y diga, oh, Naamán, qué suerte que has venido, estaba orando por ti, y que le haga todo, ¿no? Entonces clama al Señor del cielo, de golpe se abre el cielo, un rayo baja, lo toca, ¿no? Él buscaba eso. Y a veces nosotros buscamos esas cosas y el Señor se mueve en la sencillez, en lo secreto, porque no tiene que ver con la espectacularidad. La gracia de Dios es la que obra en favor de sus hijos. Solo la gracia de Dios es por gracia, no es porque yo soy Teresa lo merezco, es porque Él en su gracia y en su misericordia decide voy a actuar o voy a hacer, o no. Porque ustedes, si se ponen a ver, Pablo, que era un gran apóstol del Señor, él dice que tenía que, ¿se acuerdan? Un aguijón en la carne. Los estudiosos piensan que ese aguijón era una enfermedad y que él le pidió al Señor, Señor, sácamelo, Señor, sácamelo, Señor, sácamelo, y no se lo sacó. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces quizá el Señor no quiere actuar, pero no es porque es caprichoso, sino porque tiene otra cosa para nosotros y en su misericordia Dios obra. Así que este hombre casó las cosas y dice, me vuelvo porque acá no va. Y dice, los criados de él, porque había ido con criados, se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Un buen consejo en el momento justo valió para que él pueda recapacitar, volver en sí. Porque él ya decía, me vuelvo, listo, ya está. ¿Había alguna solución si él se volvía? No. Pero prefirió, cabeza dura, decir, no, yo en ese río no me voy a meter, porque ese río es un río sucio, y en Damasco tenemos unos ríos que son bárbaros, así que para lavarme, me voy a lavar en un río que sea limpio. Pero escuchó el consejo. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 semanas hablamos de Ezequías? No me digan que no. Ezequías, ¿cuál fue el problema que él tuvo? No supo escuchar. O sea, escuchaba y hacía lo que él quería. Y así fue que se acuerdan que lo llevaron prisioneros y estuvieron todos prisioneros en Babilonia por 70 años. Este hombre escuchó, algo bueno tuvo y recapacitó, ¿sí?
Y lo bueno que yo rescato es esto, que hubo una voz que le dijo, Señor, haced. Miren que yo lo que les estoy hablando no es tan fácil, porque no es que ellos iban al Señor y le decían, Señor, fíjese, usted puede ir. No, no. En ese tiempo ellos eran, si quisiéramos hablarlo de una manera, tipo despóticos, ¿sí? O sea, lo que yo digo se hace, yo le digo al sirviente, tirate al río, se tenía que tirar, los mataban. O sea, era una cosa así. Así que hablarle no era algo tan sencillo, no era algo tan fácil. Pero ellos fueron y tuvieron misericordia, ¿sí? Amor de este hombre que quizá no era un hombre amoroso con ellos, pero ellos tuvieron misericordia y fueron y le hablaron al Señor y le dijeron, probá, probá, si no pasa nada, si no va a pasar nada. O sea, como diciendo, si no te curás, para decirlo en castellano, ¿no? Si no en argentino, si no te curás no va a pasar nada, ¿no? Como alguno te dice, bueno, probá, si no te va bien, tampoco te va a ir mal, ¿no? Entonces, le dicen eso y acá vemos, ¿no?, la importancia de que nosotros podamos ser personas que podamos aconsejar para bien y que estemos ahí cuando las personas están en necesidad, no solo de enfermedad, ¿sí? A veces, como decíamos hoy, ni hay problemas económicos, ni hay problemas familiares, pero a veces hay un vacío en el corazón y hay personas que se sienten solas a pesar de que esté con toda la familia y con todos alrededor, que no le encuentran sentido a la vida, que no tienen ganas de seguir viviendo, tristes. Y esa palabra que llega en el momento justo. Esa palabra que llega en el momento justo, que nosotros las tenemos que decir, que a veces nos callamos la boca, ¿no? Pero hay alguien en la calle que lo vemos que está mal, acercarnos y decirle, porque esa palabra justa a veces puede hacer recapacitar y sanar. No hace falta hablar mucho, no hace falta hablar mucho, hace falta decir la palabra justa, y esas palabras que a veces quedan... En mis años de iglesia he escuchado miles de testimonios de personas que le han dicho una palabra y que esa palabra le quedó dando vuelta y vinieron al Señor, ¿sí? Entonces, obra en sanidad y dice el 14. Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, que era Eliseo, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, él descendió y se zambulló. Y cuando habla de descender, seguro descendió al río, ¿no? Pero también habla de humillarse, porque él se la creía. Él decía, yo soy el general, yo soy el predilecto del rey, yo. Entonces, el hecho de obedecer trajo la bendición. Así que él va y se zambulle. ¿Cuántas veces se tenía que zambullir? 7. ¿Con una no hubiera sido suficiente? Con una hubiera andado bien, si total era cuestión de zambullirse. Pero primero, el 7 es un número, sí, es el número de Dios, el 7. Es un número que es reconocido como el número de Dios, sí, el número de la perfección. Y porque ahí también él iba a mostrar que iba, o sea, me tiro una vez, me tiro 2 veces y en la carne no pasaba nada. Y 3, y miraba y seguía con la llaga. 4. Entonces ahí en ese obedecer podría haber pasado que se parara y dijera, no, che, ya me tiré 4 veces, acá no me pasó nada, me vuelvo. Pero a la 7ª vez que se tira, dice que se levanta y no solo que tenía la piel bien, sino que su carne era como la de un bebé. O sea que cuando Dios hace la obra, la perfecciona. No creo que Naamán hubiera tenido la piel de un bebé, porque era un hombre grande. Piense que en esos tiempos no había crema, no había nada, o sea que era como mucho un aceitito se podían poner. Era gente que estaba por el desierto, así que tenía la piel seca. Y Dios hace la obra, pero mejor de lo que había estado. Porque dice que cuando Él sale, Él tiene la piel como de un bebé.
Pero para eso tuvo que obedecer y humillarse. Y esto creo que es lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Obedecer y humillarnos. Cuando el Señor nos dice, hacé tal cosa, nosotros ¿qué decimos? Sí, y no la hacemos, ¿no? Decimos, sí, Señor, yo te prometo que si vos me sacás este dolor que tengo de huesos, si vos me das esto, yo voy. Y cuando nos dio, como dice el dicho, si te he visto, no me acuerdo. Nos olvidamos del favor de Dios. Entonces, a veces nos cuesta reconocer, ¿sí? ¿Y saben por qué el Señor, Eliseo, lo hizo meterse todas esas veces? No era porque la sanidad estaba en el agua. La sanidad no estaba en el agua. La sanidad estaba en la fe y en la obediencia. Los milagros de Dios se producen cuando hay fe y cuando hay obediencia. Cuando no creemos, cuando están orando por nosotros y yo dudo, no, pero para mí no sé si no. Es muy probable que no recibamos, porque Dios se mueve en la fe y en la obediencia. Y zambullirse, no era meter un poquito de agua con un trapito, meter un poquito de agua, era meterse hasta abajo, meter la cabeza, zambullirse, meter la cabeza, meter todo abajo. Y a veces no recibimos por eso, porque no queremos meternos o zambullirnos en el Señor. No queremos ahondar en las profundidades. En otro de los profetas habla que hay una canción más que dice el agua a los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a la cintura, el agua a los lomos, ¿no? Y como que sumergirse en el Señor es, lo conozco, sé cómo Él va a obrar, es mi amigo, es mi consejero, es mi ayudador, es mi Padre. Y entonces es sumergirme en su presencia para que Él pueda estar obrando, ¿sí? Así que cuando Él recibe la sanidad, dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, ahora en el 15, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Había dioses en toda la tierra, pero no como el Dios de Israel, o sea, Dios, ¿sí? Y ahí empieza a charlar que le quiere dar un presente, ¿sí? Entonces le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cuando él ve la obra de Dios, entonces él ahí recién dice, ahora conozco que hay Dios. Si ustedes leen en Hebreos capítulo 11, que es la galería de los héroes de ¿qué? De la fe. En el principio habla de Adán, de Abraham, de Moisés, todos estos. Pero en los últimos versículos que generalmente lo veamos, no dice eso. Y dice, algunos murieron, otros perdieron a su familia, otros fueron aserrados, y empieza a nombrar taca, cosas, pero no negaron su fe. Este hombre, ¿sí? Cuando vio, ahí creyó. Pero él creyó, bueno, ya que hizo esto, tengo que poner la plata que traje y los regalos que traje. ¿Se acuerdan cuando Pedro entraba al templo y había un hombre que les pedía limosna y él le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo? Jesús, Dios va a obrar por misericordia, por gracia, y no porque yo sea mejor, no porque yo pueda dar mejores ofrendas, no porque a mí me reconozcan más, sino porque Él obra porque Él es Dios. Y ahí el mismo profeta Eliseo no agarra nada, le dice, no, yo no quiero. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 18. Acá le dice, aquí conozco que no hay Dios en todo Israel. Y en el 18 le dice, en esto dice Naamán, ¿no? Perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón, del dios Rimón, ¿no?
para adorar en él, y se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a su siervo. Lo voy a explicar porque está medio trabalengüico. ¿Qué dice? Bueno, Señor, yo voy a volver a Siria otra vez. Y cuando vuelvas a Siria, mi rey va a ir a adorar al dios Rimón o al templo del dios Rimón. Y entonces el rey me va a tocar y va a decir, vamos a adorar. ¿Y él qué dice? No, yo reconozco que vos sos el único Dios y yo no me voy a inclinar ante ese Dios. ¿Eso dijo? No, perdóname, Señor. Perdóname porque cuando vaya y me adore a ese Dios, entonces no lo tengas en cuenta. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y esto me hace acordar de tantas veces de personas que han recibido del Señor no solo la salvación, sino han recibido sanidad, bendición, prosperidad. Y cuando lo reciben, ¿qué hacen? Vuelan. No se acuerdan más de Dios. En el momento reconocen, esto me lo dio el Señor, la sanidad me la dio el Señor, la prosperidad me la dio el Señor, esto me lo dio, pero después se olvidan y se van tras otras cosas, otros dioses. Como hablaba la semana pasada el pastor Mariano, que hablaba del adulterio espiritual, ¿no? Recién había recibido y ya estaba pensando, bueno, pero perdóname si cuando yo voy... ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Daniel, el rey, había dicho, voy a hacer un edicto donde todos tienen que arrodillarse ante el rey, adorarlo, qué sé yo. ¿Y qué hizo Daniel? Dijo, bueno, perdóname, Señor, pero esto acá no lo hizo. Y por eso fueron echados a un horno de fuego, a un lugar donde había leones, ¿sí? No en los dos estuvo Daniel, pero él no cedió. Pero esto más que nada me habla de ingratitud. ¿Somos agradecidos con el Señor? ¿Realmente nos damos cuenta que todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, es porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos bendice? Y que hay personas que a veces reciben sanidad, hay personas que quizá tienen un trabajo que ganan poca plata o que no les alcanza, sin embargo el Señor nunca les hace faltar en su mesa un plato de comida, o que el Señor estos días, bueno, hoy no hace frío, ¿no? Pero los días de invierno tenemos un lugar donde acostarnos, donde dormir, un lugar con techo, que si hay lluvia o si hay mucho frío podemos estar. ¿Somos agradecidos con el Señor o nos olvidamos rápido? Nos olvidamos rápido de su favor y de su misericordia y de lo que Él hizo. O lo tomamos como, bueno, me corresponde, como algo, ¿no? A veces nos parece que nos corresponde y entonces no somos agradecidos. Que no nos pase como este hombre, ¿sí? Que reconozcamos al Señor, pero que podamos servirle, ¿sí? Ahora, la verdadera obra se completa cuando nosotros somos salvos. Cuando nuestro corazón es salvo, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, cuando le pedimos, Señor, perdona mis pecados, limpiame. Cuando le pedimos, entonces la sanidad viene a completar la obra. ¿De qué nos sirve si somos sanos en el cuerpo y somos libres de alguna enfermedad que nos aqueja, pero morimos espiritualmente? Estamos lejos de Dios. Entonces, la verdadera salvación es sanidad, pero antes salvación. Entonces, si no le entregaste tu vida al Señor, lo primero que tenés que hacer es eso, decirle, Señor, yo reconozco que viví alejado de vos, o que soy pecadora, que necesito de vos, que necesito que limpies mi corazón, y entregarle nuestra vida al Señor para que la primera parte esté completa y podamos ir a la segunda, que es la sanidad. Pero hoy Dios quiere obrar también restauración. Porque yo sé que hay muchas personas que sí han sido salvas, pero que en este tiempo están pasando tiempos de turbulencia, ¿sí? Donde
buscan al Señor y no lo buscan, vienen y no vienen, les cuesta servir al Señor, les cuesta ser fieles, les cuesta honrarle. Entonces Dios quiere hacer una obra completa. No sirve de nada si nosotros solamente somos sanos físicamente. Nos va a servir para el físico, pero nada más. Pero el Señor quiere hacer la obra de restauración, de liberación, ¿sí? Para que nosotros somos uno solo, no somos solamente cuerpo. ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu solamente cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, el Señor lo restaura. Pero nuestra alma muchas veces está abatida por los problemas, por las circunstancias, porque nos parece que nadie nos escucha, porque no podemos decir lo que nos pasa, por tantas cosas, y el Señor quiere hacer una obra completa en nuestro cuerpo físico, en nuestra alma, y también salvarlos, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, les pido a los músicos que vayan pasando. Nada que podamos hacer nosotros, el dinero, a veces no hacemos dinero, a veces hacemos cosas, agradamos, ayudamos a otros, le damos a los que no tienen, hacemos pensando que eso va a obrar en sanidad o en salvación y solamente es por su gracia, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos al Señor es como si se abriera un camino. Ese camino trae restauración, trae sanidad, trae perdón y es derramado sobre nuestra vida.